Bueno, pues seguimos con todos ustedes en directo en este programa de salud, como yo les dije antes, con el doctor don Javier Martínez, que es endocrino y que trabaja actualmente en el servicio público, en el adjunto al servicio de endocrinología del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín, y además también le pueden ustedes visitar en la clínica San Roque. San Roque Las Palmas, ¿no, don Javier? Las Palmas, Ahí está usted. ¿Qué va, todas las tardes? No, voy lunes y jueves nada más. Lunes y jueves. Se llama, se pide hora para él, aquellas personas que tengan problemas con controles de diabetes, que no controlen su glucemia o que tengan problemas con hipertensión y demás. Me estaba diciendo que tiene una consulta monográfica de hipertensión de hace 20 años, imagínese si puede saber del tema de hipertensión. Para seguir en materia, antes le pido decir una cosa, que su médico necesita hacerle a usted una resonancia magnética, ¿verdad? Que es una prueba que es muy necesaria muchas veces, sobre todo para el tema de la columna vertebral, hernias discales, cráneo, en fin, para muchas cosas, ¿no? Que aquí en Telde está la resonancia abierta y que cuesta 180 euros, me parece un precio extraordinario, ¿verdad? Y en 24 horas tiene usted los estudios. Pero además, si su médico le manda 2 resonancias, ¿verdad? Porque muchas veces hay que hacerla de cervical, de columna, y necesitan 2 resonancias, que el precio es solo 280 euros. Lo ideal es hacérselo en la pública, pero si lo necesita con prisa, tiene esta opción que no está nada mal, ¿verdad? Bueno, pues vamos a seguir hablando con el doctor Martínez sobre el tema de la diabetes. Nos quedan cositas nada más puntuales para pasar al tema de la hipertensión. Novedades en el tema de la diabetes. Bien, novedades. ¿Hay novedades? Novedades hay muchas. Novedades hay muchas en cuestiones de tratamiento, en cuestiones de fármacos, así como hay una vía que hace 10 o 12 años parecía que iba a revolucionar la diabetes, que era esto de la célula madre o el trasplante de islotes, etcétera. Es una vía en la que se ha progresado muy despacio y que prácticamente no hemos tenido ningún avance relevante que haya cambiado la vida de la gente en todos estos años. Sí se ha progresado en el tema de fármacos, en el tema de bombas, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos ya en la medicina pública y también en la privada un programa de bombas donde las personas que necesitan este tipo de tratamiento para su insulina pues pueden tener unos controles mucho mejores, una calidad de vida mucho mejor, aunque la bomba sigue siendo un tratamiento hoy por hoy que exige mucho al paciente, mucho control, muy estar encima, porque las bombas son, digamos, tontas. Todavía no tenemos en la calle la bomba lista que sabe cómo estás y que toma ella sola sus decisiones. Sin embargo, se está avanzando mucho en este terreno y entonces, bueno, ya hay datos experimentales de sistemas expertos, de sensores, de bombas acopladas, estos sistemas expertos que tienen una gran autonomía y aunque todavía no tenemos la bomba lista en la calle para ponerlos y que ella sola lo haga todo, esto ya lo empezamos a ver como algo en el futuro cercano. O sea que yo espero antes de jubilarme, y ya tengo unos añitos, ya tener esto y podérselo poner a mis pacientes, porque es algo que lo veo ya bastante cerca. Eso yo creo que va a ser un enorme avance. Y para esto de la bomba lista tampoco creo que vaya a ser para todo el mundo, pero en cosas más de andar por casa, pues ahora tenemos varias generaciones de fármacos con los que hace 15 años no podíamos ni soñar. Que nos controlan muchísimo mejor la diabetes en personas que antes necesitaban insulina, con todo el riesgo que tiene de los bajones, de lo difícil que es aprender, de la molestia que es pincharse, etcétera, etcétera. Y bueno, la insulina sigue siendo algo importantísimo y algo a lo que no podemos renunciar, pero muchas personas pues tienen esta alternativa de estos fármacos que van a llevar con mucha más facilidad, que no les van a provocar bajonas, que no necesitan estar ajustándose la dosis, que les facilitan muchísimo la vida y que además ahora estamos sabiendo cosas mucho mejores. Estos son datos muy recientes de los 2 últimos años, que estos fármacos no solamente controlan la diabetes, sino que realmente mejoran las expectativas de vida de estas personas, van a reducir muy significativamente el riesgo de morirse, de tener un fallo del corazón, de tener toda una serie de complicaciones. Y esto ha sido realmente algo que ha revolucionado, ha puesto patas arriba el panorama de la diabetes. Porque hasta hace 2 años podemos decir, bueno, la diabetes más o menos lo podemos controlar, pero el tema de mejorar las perspectivas de mortalidad, de fallo del corazón de estas personas, no tenemos unas buenas herramientas. Y ahora sí. Bueno, son novedades importantes. Mira una cosa, existe un cacharrillo, yo le llamo cacharrillo, que se coloca
para intentar hacer controles de glucosa durante las 24 horas, ¿no? Eso está genial. Lo que pasa es que vale una pasta, ¿no? Bueno, es un... Y no lo cubre la Seguridad Social. Hoy por hoy esto no lo cubre la Seguridad Social. Eso cuesta un dinero, pero bueno, que tampoco ¿Usted es algo lo recomienda? Tremendamente. Yo tengo muchos pacientes que se lo están poniendo. Sí. El precio es costoso, pero digamos que no es prohibitivo. Es una cosa que muchas personas pueden pagar y que lo agradecen, porque esto de tener un control continuo de la glucosa sin tenerse que estar pinchando es un chisme que hay que ponerse cada 15 días aproximadamente, y que nos permite saber siempre cómo andamos de la glucosa. Entonces, y ya no solamente, sino cómo hemos pasado la noche, si hemos tenido estas bajonas que comentaba antes, que muchas personas diabéticas tienen por la noche y que a lo mejor no se dan cuenta, pero que deterioran mucho su calidad de sueño, su calidad de vida, pues con esto podemos ajustarlas. Es que nos da el panorama de ver un perfil continuo de 14 días y cómo ha ido minuto por minuto, a lo que vemos con un pinchacito aquí y un pinchacito allá. Es como de ver una película, o sea, y ver un puñadito de fotos fijas. Es completamente distinto, ¿no? Y yo he tenido personas diciendo, por primera vez entiendo cómo es esto y qué es lo que pasa con lo que como, con lo que dejo de comer, con el ejercicio que hago o con la insulina que me pongo. Personas pues que dependían del endocrinólogo para todo, para que le ajustara esto, lo otro, y ahora empiezan a entender cómo funciona esto y son más autosuficientes para saber pues si tienen que subirse o si tienen que bajarse o si pueden comer esto y aquello, porque esto, los efectos lo ven inmediatamente en sus perfiles de glucosa, y esto es algo que es muy gratificante. ¿El aparato qué es? ¿Cómo va el aparato? Bueno, el aparato es un adhesivo, ¿sí?, que del tamaño, yo digo, de una moneda de 2 euros aproximadamente, que se pone típicamente en el antebrazo, aquí donde ¿sí?, uno no está tropezándose con ello. Se adhiere a la piel. Sí, es un adhesivo que tiene una agujita muy pequeña que no se siente. Entonces tenemos un aplicador que es muy sencillo. Se aprieta el botón del aplicador, ¡plas!, y eso se pone. No hay que clavárselo uno, digamos. Vale. Y eso está ahí y no se siente. Pero eso nos está midiendo de forma continua la glucosa durante 14 días, de una forma bastante fiable. Y entonces, bueno, pues nosotros tenemos un sensorcito, un aparato que además, bueno, lo podemos llevar siempre encima, pero últimamente hay también una aplicación para el teléfono móvil, con lo cual no hay que llevar el teléfono, que siempre lo llevamos, parece que ya no podemos vivir sin el teléfono móvil, y además este cacharrito. Bueno, tenemos el programa en el teléfono móvil y ya nos hace falta el cacharrito. Y miramos y vemos el nivel de glucosa. Entonces, que tenemos cualquier... Claro, inmediatamente nosotros acercamos, hay que acercarse el teléfono o el sensor a una distancia de poquitos centímetros de donde tenemos el sensor en el brazo. Inmediatamente sabemos no solamente la glucosa que tenemos en ese momento, sino cómo ha estado minuto por minuto durante las 8 horas anteriores, cómo hemos pasado la noche, qué ha pasado en ese rato que hemos estado haciendo ejercicio o de asadero o mirando la tele. Claro. Y claro, eso nos da una enorme cantidad de información que nos permite tomar decisiones con muchísimo más conocimiento de causa. ¿Y si la glucosa está muy alta, supongamos a 3 y pico, nos avisa o simplemente lo vemos? Esto quizá para una próxima generación del aparato. Hasta ahí no llega el aparatito, ¿no? El aparato, y esto me lo han dicho muchos pacientes, dice, es genial, es maravilloso, pero le falta una alarma, ¿no? Me gustaría que este aparato me chillara, claro, si estoy muy bajo o si estoy muy alto y tal, porque bueno, pues el aparato a lo mejor te permite saber, si tú te lo acercas, si estás a lo mejor en 30 o 40 de glucosa, pero no te dice nada, te lo tienes que ver tú. Claro. Y luego a lo mejor te levanta y dice, anda, si esta noche estaba en 28 a las 3 de la mañana, ¡ay, qué horror! Y tal. Bueno, pues la siguiente noche, pues si esto me está pasando todas las noches, me voy a poner un poquito menos de insulina, pero tú has estado en 28 y no te has enterado. Esa es quizá la asignatura pendiente que tiene este aparatito. Doctor Martínez, una queja a los laboratorios que hacen las agujas de los pinchazos. Creo que en este momento quien lo hace es Menarini. Pues tirarle de las orejas a Menarini. Las agujas son una porquería. ¿Se lo han dicho los pacientes? Bueno, que a la hora de picarse, oiga, eso no sirven para nada. Son porquerías. No se lo dicen así, pero se lo digo yo. Bueno, ¿Se quejan o no se quejan? Algunos pacientes se quejan y no solo... Porque las agujas eran de mejor calidad y han pasado, me imagino que un tema de coste, lo de siempre. ¿No? Y las agujas, ha habido cambios también en las agujas de inyección de la insulina, y estos cambios, como siempre, no han sido a gusto de todos. Claro, es lo que hay. Ahí está. Bueno,
Tema casi final de la diabetes, quedan muchas cosas del que hablar, pero yo siempre, como el doctor Martínez, dentro de un tiempo lo volvería a traer, me gustaría hacer una pregunta que tiene mucho que ver y que además es muy importante. Los diabéticos generalmente tienen problemas con el tema sexual, ¿vale? De forma directa, además, ¿no? ¿Qué recomendaciones da un endocrino? Me imagino las de siempre, ¿no? Acudir al urólogo, existen cosas en el mercado. ¿Qué es lo que recomienda usted? Bien, los varones diabéticos es un problema que está menos estudiado. No digo que no exista, pero que está mucho menos estudiado y mucho menos conocido en las mujeres. Los varones diabéticos... Pero las mujeres también. Pues seguramente también. Seguramente también. Pero bueno, no hay una cosa tan llamativa como es la falta de erección. Hay que levantar una cosa y entonces necesita sangre. Pasa quizá un poquito más desapercibido. Sí. Pero los varones en general tienden a declinar la función sexual con los años, con la edad, pero esto suele ser bastante más acelerado en los varones diabéticos. Y sobre todo en los varones diabéticos que están mal controlados, que aparte de ser diabéticos tienen alta la tensión, tienen alto el colesterol, tienen las arterias deteriorándose, que no están bien de las cañerías, como dice la gente, que además tienen unos cuantos kilos de más. Estas son las personas que realmente se deterioran. Entonces, el hecho de ser diabético no es tampoco una sentencia para decir, pues vas a tener un problema en tu función sexual. Vas a tenerlo si no haces bien las cosas, si te deterioras, etcétera. Si tú tienes a raya la glucosa, tienes a raya los kilos, el colesterol, la tensión arterial, tú puedes tener la función sexual como la de cualquier otro ciudadano no diabético. O sea que lo de siempre, control metabólico principalmente y hacer las cosas bien, ¿no? Sí, pero piensen que esto no es una cuestión puramente del azúcar. Esto es una cuestión fundamentalmente de las arterias. Entonces ahí pues el colesterol y la tensión y todas estas cosas pues tienen un papel tan importante como el azúcar o más. La diabetes siempre afecta a casi todo el organismo, ya lo hemos dicho, hay una serie de órganos diana que se ven más afectados, que el doctor Martínez nos ha venido a comentar, ojo, riñón, corazón, etcétera. Hablan ustedes de incluso infartos silentes, o sea, un diabético puede recibir un infarto y no tener dolor debido a esa diabetes. Bien, esto ocurre en personas que no son diabéticas también. O sea, un infarto, que normalmente lo más llamativo del infarto es ese dolor en el pecho, que es algo que tremendamente llamativo para la persona, que da una sensación de una gravedad o incluso de que algo grave me está pasando, pues no siempre es así. Y este infarto que pasa desapercibido de forma silente ocasionalmente ocurre en personas que no son diabéticas, pero es muchísimo más frecuente en personas que sí son diabéticas. Entonces, el que una persona diabética, sobre todo una persona con muchos años de evolución y que a lo mejor el control no ha sido siempre bueno, el hecho de no haber notado problemas del corazón, no haber tenido este dolor, etcétera, etcétera, no quiere decir que no los tenga. Entonces, una valoración por un cardiólogo es algo que una persona diabética con años de evolución, etcétera, debe hacer como parte de la rutina. Igual que tampoco hay que esperar a no ver para ir al oftalmólogo. Un diabético tiene que hacerse su control y estamos recomendando hacerse un control del fondo de ojo, etcétera, todos los años. Pues una revisión por el cardiólogo periódicamente tampoco está de más. El tabaco es malo para todas las personas. A mí me gustaría que usted aquí nos echara un cabo, ¿no? Porque si el tabaco es malo... Usted no fuma, ¿verdad? ¿No fuma? Bueno, yo ¿Ha fumado alguna vez? Nunca he sido fumador. Me he fumado un purito en una boda así de uvas a peras. Yo creo que todo el tabaco que me he fumado en toda mi vida cabe en un puño. Pues fíjese, qué suerte. Pues resulta que hay personas que son diabéticas y fuman. Ustedes no saben lo que están haciendo. Los diabéticos que fuman, no lo voy a decir yo. Doctor Martínez, los diabéticos que fuman, que están acelerando todavía más esos 5 o 10 años que decía usted de una expectativa de vida. Efectivamente, el tabaco no es bueno para nadie. O sea, pero para si alguien es malo, es para los diabéticos, ¿no? Bueno, porque la diabetes es una enfermedad, sobre todo, que se asocia a todos estos factores de riesgo que llamamos que están dañando las arterias, la circulación, el corazón, que estas desgracias que no vienen solas, el azúcar, la tensión alta, el colesterol alto, etcétera, etcétera. Si a esto además le añadimos el tabaco, estamos cogiendo todas las papeletas de la rifa, ¿no? para que nos toque el premio gordo.
Seguramente se le quejará a muchos pacientes, yo esto lo he hablado con usted y alguna solución nos ha dado, a ver si en el tiempo en que ya sé que no entrevistamos al doctor Martínez, que lleva más de un año, ha habido cambios importantes. El diabético siente mucho, a ver cuál es la palabra, quemazón puede ser en los pies, un calor, un quemor. ¿Eso por qué se produce y qué solución tiene? Bueno. O parestesia, que son los calambres y otras cosas. Sí. Cuando los nervios que llegan a los pies, que vienen desde la columna, desde la médula espinal que está dentro de la columna, son los más largos del cuerpo. Y son los más largos, que tienen que recorrer toda esa distancia, desde la columna hasta el pie. Eso quiere decir también que son los más frágiles. Entonces, la diabetes y todos estos otros factores de riesgo que tiene asociado la diabetes están dañando, cuando el azúcar está demasiado alto, etcétera, están dañando estos nervios y, bueno, puede afectar a todo el organismo, pero donde primero aparece es en los pies. Entonces, los diabéticos empiezan muchas veces notando estos calambres, este dolor, una sensación de dolor que no tiene que ver con el dolor que una persona que tiene problemas de las articulaciones, artrosis, etcétera, siente cuando camina, etcétera, sino que es más típico cuando está reposando, incluso por la noche, cuando se acuesta, etcétera, pues es cuando le empieza a doler. Muchas veces esto no es característico de dolores de las articulaciones y tal, y sí de la diabetes. Y bueno, pues esto hay una serie de cosas que lo pueden aliviar, de medicaciones, incluso de pomadas, etcétera, pero lo importante es tener bien controlada la glucosa. Pero esto es la primera parte. Luego viene la segunda, que es casi la peor, que es cuando deja de doler. Porque lo siguiente después... ¿Ha dicho cuando deja de doler? Cuando deja de doler es lo peor. ¿Eso es peor? Claro que sí, sí, señor. Eso. Sí, señor. El dolor es un mecanismo de alarma que nos protege. Claro que sí. Porque, primero, estos nervios se están deteriorando y protestan. Duelen. Producen este dolor que aparentemente pues, que no nos está pasando nada, no nos están quemando ahí con un mechero ni nada, pero sentimos esta quemazón y sentimos dolor o estas cosas. Pero lo siguiente es que el nervio termina su deterioro y ya no se siente nada. ¿Qué ocurre? Entonces, el pie de un diabético que llega a esta fase es algo ya completamente indoloro. Quiere decir que si le clavamos ahí una aguja o lo cortamos con un cuchillo, puedes decir, no sentir absolutamente nada. Y eso es lo peligroso. Eso no es bueno, eso de que le deje de doler a uno, porque cuando tenemos una agresión de este tipo nos tiene que doler. Es lo lógico. Claro, porque si nos están pasando y esas cosas y no nos duele, ¿qué pasa? Pues tenemos que vigilar el pie muchísimo y estar siempre mirando. Si nos hemos hecho una heridita, porque nos los quemamos, nos los cortamos, nos ocurren cosas, no nos damos cuenta y el pie nos lo destrozamos precisamente por la falta de dolor. Bueno, pues ya estoy llegando a lo último de la diabetes, se lo puedo asegurar, pero me quedan cosas que no quiero dejar atrás que son importantes. ¿A usted le gusta el vino, doctor Martínez? Sí, señor. Sobre todo si es bueno. Oiga, una copa de vino. Lo preferible es no beber, cuidado, porque aquí todo lo celebramos con bebidas y con comidas, ¿verdad? Pero oiga, una copita de vino, una tertulia, que eso es muy agradable, ¿no? ¿Qué pasa con el diabético y la copita de vino? Bien. Lo primero hay que decir, hay personas, diabéticas o no diabéticas, que son alcohólicas. Entonces, una persona... Ni una copa ni nada. Una persona que es alcohólica, lo mejor es que no pruebe el alcohol ni un poquito. No porque ese poquito de alcohol en sí le vaya a hacer daño, sino porque empieza por un poquito y ya no va a parar. Claro. Entonces, bueno, esto existe y hay mucha gente que tiene este problema, pero la mayoría de la gente, evidentemente, no es alcohólica. Las personas que no son alcohólicas ni tienen una enfermedad del hígado que les vaya a producir esto, pues es bueno y es saludable que tomen un poquito de vino y tal con moderación. Una copita de vino, 2 máximo al día, es algo que puede mejorar el control del azúcar y que puede incluso mejorar la salud del corazón. Ha dicho mejorar el control del azúcar. Sí, señor. O sea, el vino puede ayudar de forma moderada. Un consumo moderado y no de cualquier alcohol. Claro. Pero fundamentalmente el vino, primero, esto se ha demostrado que reduce el riesgo de hacerse diabético a una persona que no es diabética, pero que está en este camino, que tiene lo que llamamos una prediabetes. Y puede mejorar el control de una persona que es diabética dentro de unos límites. No es que por tomarse esa copa ya va a tener azúcar bien. Se está entendiendo. Contribuye a mejorar el control. Y es algo que también protege de estos factores de riesgo que decíamos, mejora el colesterol bueno.
Las dos mejores cosas que hay para mejorar el colesterol hoy en día es una, la mejor con diferencia es el ejercicio. Claro. Y la segunda, un poquito de alcohol del bueno. Del bueno. Los licores blancos, ni hay verlos. No, vamos a ver. En ese sentido, lo mejor es el vino. Estoy hablando del ron, del whisky, de todas La esas cosas. cerveza no es tan buena, además la cerveza Le iba a tiene preguntar mucho por ella. carbohidrato. La cerveza, bueno, ojito, no es que tomarse una cañita sea necesariamente malo para un diabético, pero tiene una cantidad de carbohidrato que hay que tener en cuenta, puede subir el azúcar, etcétera, o sea que con la cerveza hay que tener un poquito más de cuidado que con una copita de vino. Y ya el tema de licor, lo menos posible. Claro que sí. Bien, pues la diabetes lo vamos a dejar un momento aquí, no me queda mucho tiempo, pero sí vamos a tocar algo, la hipertensión. ¿Cuánto me quedan? 20 minutos. 20 minutos podemos hablar de la hipertensión. Y para empezar a hablar de la hipertensión le llaman casi como la diabetes, ¿no? El asesino silencioso, o es más asesino silencioso todavía. Por ahí, porque Anda igual, antes ¿no? Comentaba que el azúcar no duele. Y la hipertensión muchas veces no duele. Es cierto que muchas personas notan que les sube la tensión, por ejemplo, porque les duele la cabeza. Por ejemplo, o de un determinado... ¿Duele la cabeza en algún lugar así que llame mucho la atención y diga uno, o no, no necesariamente? No todas las personas son iguales, Claro. pero hay muchas formas de dolor de cabeza. Y lo Que tenga que ver por la hipertensión. Entonces, el dolor de cabeza que más típicamente tienen las personas es como un casco, como algo que te aprieta de una forma continua, quizá más por la nuca, etcétera. Diferente de otro tipo de dolores que son más como un latido que está pulsando. Ese no es un dolor característico de la hipertensión. Eso nos puede orientar más hacia una migraña, una cosa de este tipo. Pero bueno, evidentemente no todas las personas lo sienten igual y además la tensión no tiene por qué doler. O sea, muchísimas personas les sube la tensión y les sube mucho y no sienten absolutamente nada. Entonces, en ese sentido, a veces sería bueno que doliera, porque eso nos pondría sobre aviso e intentaríamos tener la tensión mejor controlada. Claro. Mire una cosa, hay una relación, hay una comorbilidad, diabetes, hipertensión, o sea, ¿tiene más boletos el diabético de ser hipertenso, así como no ser hipertenso, ser diabético? Pero por supuesto. ¿sí hay una relación? Bueno, esto, fíjese, creo que fue el año 18, está hasta a punto de hacer un siglo, cuando el doctor Gregorio Marañón escribió en un artículo, escribió en alemán, por cierto, se publicaba en alemán, ¿no? el doctor Marañón. ¿Que era de dónde este buen señor? Trabajó en Madrid, ¿no? Este madrileño, ¿no? Me ha pillado. Pues a mí también, porque además yo a Gregorio Marañón lo leo mucho y ahora mismo estoy que no sé de dónde era, ¿vale? Me he quedado... Bueno, lo miraremos y lo diré el próximo... Ahí me han pillado. Pero bueno, el doctor Gregorio Marañón escribió hace ya casi un siglo en alemán que la hipertensión es un estado prediabético, y con mucha razón. Los hipertensos están dentro de este complejo de enfermedad metabólica que suele incluir el colesterol, que suele incluir el azúcar, sí. Y muchas personas la hipertensión es una antesala de la diabetes y viceversa. Los diabéticos, sobre todo lo que llamamos la diabetes tipo 2, una proporción importantísima de las 3/4 partes en algunas estadísticas, el 90% en otras. En todo caso, muchísimos diabéticos tipo 2 son hipertensos y son dos entidades que están muy relacionadas, que una lleva a la otra y la otra lleva a la una. A mí me gustaría preguntarle los valores. Y voy a aprovechar también lo de la diabetes, porque se me escapó antes. Valores de la diabetes, en los que una persona no es diabética, y los valores de la hipertensión. ¿Cuáles son los valores normales? ¿Se ponen ustedes de acuerdo? Porque han ido bajando, han ido bajando las cifras. Bien, ha habido... ¿En qué casos, además? En el tiempo que yo llevo en esto, realmente ha habido solamente un cambio importante en las cifras en que definían la diabetes, porque hace ya bastantes años se cambió el poste, digamos, de los 140 a los 126. Claro. Era una persona que, de una forma repetida, pero no basta una sola determinación en la cual puede haber errores y, por supuesto, no sirven las tiras, Claro. que es para orientarse, pero no para dar un diagnóstico. Pero dos determinaciones de una glucosa bien hecha que sean mayores de 126 es el diagnóstico de una diabetes, cuando antes hablábamos de 140. Y luego hay otro cambio práctico muy importante en el diagnóstico de la diabetes. Antes, bueno, en caso de duda, casi todas las personas que queríamos saber si realmente tenían una diabetes se hacía la famosa curva, la sobrecarga oral de glucosa que llamamos. Eso se sigue haciendo a las embarazadas, porque la diabetes de las embarazadas tiene unas peculiaridades, claro, y es diferente. Y se sigue diagnosticando lo que llamamos la diabetes gestacional o la diabetes característica de las embarazadas mediante la curva.
Pero esto de la curva ya prácticamente se ha abandonado fuera del embarazo, porque en vez de esto tan engorroso de la curva, tenemos una determinación que es muy sencillita y que ni siquiera hacen falta estar en ayunas para hacérselo, que es la hemoglobina glicosilada, y tenemos un punto de corte por encima del 6,5% y ya definimos una diabetes. Entonces esto se ha vuelto mucho más sencillo. Gregorio Marañón nació en Madrid. Me lo acabo de invitar. Lo creía, pero no me atreví a asegurarlo. Usted de Madrid, además, también. Sí, señor. Y ahí tenemos el famoso hospital Gregorio Marañón, que por cierto está muy cerca de la casa donde yo viví muchos fácil, años. pero nos quedamos en stand-by, ¿vale? Bueno, seguimos adelante. Oiga, muchas veces escuchamos en la hipertensión, doctor Martínez, que la diastólica, la baja, la mínima, es más peligrosa que la sistólica, la alta. ¿Eso es verdad? Bueno, eso ha sido un largo debate. Y de hecho durante muchos años se daba preponderancia a la mínima cuando hablábamos de riesgo y se clasificaba el riesgo de la hipertensión según los valores de la mínima. Pero hace ya sus buenos 15 o 20 años que esto se ha dado un poco vuelta a la tortilla, ¿no? Entonces ahora damos más importancia a la sistólica, la máxima, a la alta, y las clasificaciones están basadas fundamentalmente en la sistólica. Pero realmente esto ni es verdad ni mentira, sino todo lo contrario, ¿no? Quiero decir, es importante las dos. Y hay unas fases de la vida en las que predomina más la subida de la mínima, en personas más jóvenes, en personas más mayores predomina más la subida de la máxima, también depende de la obesidad, las personas más obesas les tiende a subir más la mínima, y todo esto es importante y todo esto es malo. O sea, no podemos decir ni blanco ni negro, ¿no? Valentín Fuster, al que usted seguramente ha leído también, ¿no? Un cardiólogo famoso que está en Estados Unidos hace muchísimos años y un referente en la cardiología a nivel mundial, hablaba del acetilsalicílico, la aspirina, para no comernos la cabeza, como un producto que podía de alguna forma evitar una serie de enfermedades como podía ser los infartos de miocardio o incluso el ictus, ¿no? ¿Usted qué opina de la aspirina? ¿Usted se la tomaría si no tuviera ningún tipo de riesgo aparente? ¿El diabético debería de tomarse una aspirina? ¿Ya ustedes se lo mandan? Muchas veces sí. Muchas veces. No a todos los diabéticos, pero forma parte de las medidas de prevención en pacientes diabéticos que tengan alto riesgo de tener eventos. Bueno, esto, evidentemente, el doctor Fuster ha tenido una participación muy importante, pero tampoco ha sido, digamos, el único que ha preconizado esta medida. Fuster ha hecho una labor, no solamente es un médico, un clínico, un investigador extraordinario, sino que ha hecho una labor docente absolutamente meritoria. Es una persona, bueno, pues que con mucha frecuencia ha venido a España a dar cursos. Yo no he tomado copas con él, vale, pero he asistido a sus cursos, le he visto personalmente, he estado en cursos que él ha dado, le he dirigido alguna pregunta que me ha contestado muy brillantemente, pero no nos conocemos personalmente más allá de esto. Y quiero decir que es un docente, entre otras muchas cualidades, es un docente extraordinario. Y él ha insistido mucho en este valor de la aspirina. Sí. Entonces, claro, tampoco creo que esto de la aspirina sea absolutamente para todo el mundo, porque tiene su riesgo, como casi todo, claro que riesgo de hemorragias, del estómago, etcétera, etcétera. Y entonces hay que contrapesar este riesgo con los beneficios. La aspirina es algo que tiene mucha efectividad en reducir los riesgos de agregación, de trombosis, de infarto, de fenómenos que vengan condicionados por esta trombosis, el cerebro, el corazón, en las arterias, las venas. Entonces, en personas que ya tengan un riesgo, pues porque tengan una acumulación de factores de riesgo, de colesterol, de azúcar, de tensión, esto va a ser mucho más el beneficio que el riesgo. Y no digamos en personas que ya han tenido un evento, que ya han tenido un ictus, que ya han tenido un infarto de miocardio. Está clarísimo que estas personas se van a beneficiar. De todas formas, en personas que no la puedan tomar porque no la toleran o porque tienen un alto riesgo de hemorragias del estómago, este tipo de cosas, tenemos alternativas que nos funcionan bien, pero el caballo de batalla sigue siendo la aspirina. Doctor Martínez, ustedes, los médicos, reconocen una hipertensión debido a la bata blanca, que no es otra cosa que, perdón la expresión, el acojonamiento que podemos tener pensando y el estar midiéndonos la tensión arterial 80 veces al día. Y me parece eso tan grave porque no somos felices y porque las emociones aquí juegan un papel fundamental. Pero pasará también con la diabetes, pero con la diabetes yo creo que está más lógico que nos miramos los niveles de azúcar, pero con la tensión. ¿Usted recomienda que el hipertenso tenga un aparatito de esos?
¿Y cuántas veces se debe de medir? Porque es que si no, nos podemos volver locos, ¿eh? Claro, lo que no hay que hacer es obsesionarse. Claro. Entonces, hay personas que se lo están mirando todo el día y eso evidentemente no es bueno, ni nos lleva a ninguna parte. Depende de la situación. No es lo mismo una persona que está estable, que tiene su tratamiento, que le va más o menos y que a lo mejor es suficiente que se controle un par de veces por semana. Una persona pues que está en una situación de estrés, que está en una situación aguda, que le ha ocurrido algo en su vida, que ha empezado una medicación nueva y que es preferible que se lo tome a lo mejor 2 o 3 veces al día hasta saber exactamente cómo va y hasta saber si ese tratamiento le está funcionando o no, hasta ver que ha superado esa situación de estrés, etcétera, etcétera, y puede ya ir a una rutina de hacerse unos controles mucho más espaciados. Me quedan 7 minutos, me quedan 200, 1.400 preguntas que hacerle. Pues entonces, le rogaría que me contestara lo más breve posible, dentro de lo razonable, ¿verdad? El tema del tratamiento, yo creo que es muy importante, porque las mismas personas hablan, es que yo me estoy tomando estas pastillas, a mí me han mandado la otra, estas me bajan el pito, y se lo digo en este caso porque también es una de las preguntas que pasa con los antihipertensivos. Primero, ¿hay cambios importantes dentro de los antihipertensivos que son más eficaces que lo de antaño? Porque hay mucha gente que sigue tomando lo de antaño, bueno, o sea, los IECA, sí, todos estos que han ido, los ARA2 y demás. ¿Hay actualmente medicamentos más eficaces? Realmente hay un cierto parón en el tema de medicamentos para la hipertensión. Así como estamos viviendo en una época de boom, continuamente están saliendo nuevos medicamentos para la diabetes, y estamos aprendiendo cosas magníficas de nuevos tratamientos que realmente están rompiendo barreras en la prevención cardiovascular, etcétera, etcétera. Sin embargo, con hipertensión tuvimos una época dorada, hace 12, 15 años, que había continuamente novedades y ensayos y fármacos nuevos. Y ahora, en la última década, tenemos poquísimas novedades en cuanto a los fármacos. Sin embargo, bueno, se consolidan, seguimos aprendiendo cosas. Estos fármacos que ya tienen... que los fármacos que llamamos nuevos en la hipertensión tienen ya su década o más, no son fármacos de ahora mismo, porque realmente prácticamente no hay fármacos nuevos para la hipertensión. Casi 20 años en el mercado. Pero hemos aprendido cosas, tenemos resultados a largo plazo, tenemos nuevos ensayos y bueno, pues hay fármacos que son más antiguos, fármacos que son relativamente más nuevos, pero bueno, casi todos los fármacos que hay tienen su posición, tiene sus recomendaciones. No quiere decir que los nuevos sean buenos y los antiguos sean malos, ¿no? Todos tienen su sitio. Algunos producen problemas sexuales, producen disfunción eréctil. En el caso de que esto ocurra, lo correcto es ir al médico y el médico ya verá si le cambia, ¿no? Efectivamente, lo que no podemos decir, bueno, pues como tengo este problema, pues me lo dejo de tomar y tan tranquilo, ¿no? Porque esa no es la solución. Quiero decir, casi siempre hay alternativas. Y no todos los fármacos tienen los mismos problemas para todo el mundo. O sea, porque a una persona le ocurra esto, no tiene por qué ocurrir la otra. Y si te ocurre con un fármaco, no tiene por qué ocurrirte con otro. Y prácticamente siempre vas a poderte controlar la tensión sin tener este problema. Si no es con el fármaco que te han dado en un primer lugar, pues con otro. Y además estos problemas son imprevisibles. No es que la persona, el médico que haya prescrito este fármaco se haya equivocado, sino bueno, pues que hay una incertidumbre. Entonces esto no funciona, pues tenemos que probar con otro. La medicina no es una ciencia exacta y hay mucho ensayo y error. Doctor Martínez, a veces no controlan ustedes las cifras tensionales con un solo fármaco y dan 2 y hasta 3. Y eso llega hasta a preocupar a la persona. Dice que toma un montón. O habla con alguien y dice, yo lo hago con una pastilla. Pero hay personas que tienen que tomar hasta 3. Eso no pasa absolutamente nada y es normal que sea así. Claro, evidentemente. Porque la tensión es algo que el organismo la mantiene elevada por muchos mecanismos a la vez. Y si quitamos por uno, funciona por otro. Entonces hay que parar varios de estos procesos a la vez. Y muchas personas necesitan 3 o más medicaciones diferentes para controlarlo. Pero ojo, porque en este sentido las cosas sí que han mejorado. Aparte que hay medicaciones mejores, más efectivas, con menos efectos adversos. Ahora, quizá las mayores novedades que hemos tenido en los últimos años son las combinaciones de fármacos que ya vienen juntas en la misma pastilla y que nos facilitan mucho el hacerlo bien, el cumplir la medicación y que además no nos dan esa impresión de que nos estamos tomando una farmacia entera, porque nos podemos estar tomando perfectamente esos 3 fármacos que mencionábamos en una sola pastilla que nos tomamos una sola vez al día, y entonces esto es muchísimo más efectivo y muchísimo más sencillo. Me queda menos de 2 minutos ya. Yo le seguiría preguntando cosas, pero bueno, hemos llegado al final. Yo quiero dar las gracias. De todas formas, me gustaría hacer con usted
no muy tarde otro programa en el que pudiéramos seguir hablando de la hipertensión y después también del tema del colesterol, que tiene tema para rato también, ¿no? Es un tema importantísimo y además que tenemos novedades importantes también. Es muy importante tener el colesterol controlado. Puede haber otra vez utilizo la palabra comorbilidad, un colesterol alto mantenido en el tiempo puede llevar a problemas coronarios. Absolutamente. Pero sin ninguna duda. Es el factor decisivo. Hay muchos factores, pero ese es clave. Ese es el factor clave. Como tener una tensión arterial mantenida en el tiempo nos puede llevar a un ictus o nos puede llevar a un infarto de miocardio. Por supuesto, y en el caso concreto del ictus, como siempre hay muchos factores, pero seguramente el factor decisivo es la tensión. El whisky modera la tensión arterial. Esa chorrada también la he escuchado y por eso lo tengo que decir así de esta manera, porque es que nos dicen cosas que, oiga... El consumo de licores a largo plazo tiende a aumentar la tensión. Otra cosa es que una persona se tome un whisky y se relaje, igual que se puede tomar un Valium y se relaje y momentáneamente le baje la tensión. Pero el whisky no es una buena forma de bajarse la tensión. De drogas, cocaínas y algunas cosas de estas, ni hablar, porque esto ya es muerte, sentencia firme, ¿no? No, pero bueno, personas jóvenes. O sea, eso lo vemos, por ejemplo, en un servicio de urgencias. Viene una persona joven, aparentemente sana, que ha tenido un ictus, un evento vascular grave, que normalmente no te esperas en una persona de menos de 60 o 70 años. Dices, bueno, lo primero que piensas, la coca, y además aciertas casi siempre. A saco, nos vamos. Hemos estado hablando con don Javier Martínez. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias por estar aquí en Canal 4 Televisión. Lo digo porque me tengo que ir. Si necesitan control de tensión arterial o de diabetes, uno de los mejores lo encuentran en la Clínica San Roque, en Las Palmas. Pueden pedir horas si así lo desean. Y nada, darle las gracias. La semana que viene tenemos a un traumatólogo, don Carlos Tanz. Espero decir bien el apellido. Es un traumatólogo especializado sobre todo en mano y codo y vamos a hablar sobre esa patología que es muy frecuente y que a veces estamos muy preocupados. Será la semana que viene, ¿de acuerdo? Pues nada, sean felices, como siempre les digo, tengan buenos pensamientos. Muchísimas gracias, adiós, buenas noches.